Hola, buenos días a todos y todas. Tengan la más cordial bienvenida a la asignatura de anatomía macroscópica. El día de hoy vamos a hablar aspectos generales sobre el curso de anatomía macroscópica, su forma de evaluación y la estructura del aula virtual de la asignatura. La anatomía macroscópica es la ciencia que estudia las estructuras que componen el cuerpo humano y que pueden ser observadas a simple vista. Esta cátedra está dividida en 5 parciales. Cada parcial comprende un examen teórico, un examen práctico y un acumulativo de 10%. El examen teórico vale 60 puntos, el examen práctico 30 y el acumulativo 10. Los exámenes de la asignatura son unificados. Es el mismo día, a la misma hora, el mismo examen para todas las secciones de anatomía macroscópica de este primer semestre. El examen es unificado, elaborado por el coordinador de la asignatura, y luego pasaremos a hablar sobre el contenido de su aula virtual en anatomía macroscópica. Encontrarán la carpeta donde está incluido el link para ver este video, una carpeta donde está el programa de la asignatura. En el programa de la asignatura encontrarán todos los temas que comprende la clase o asignatura de anatomía macroscópica, las competencias, las subcompetencias u objetivos, las actividades a desarrollar tanto de enseñanza como de aprendizaje. En la carpeta siguiente, que es la carpeta de programación didáctico o sílabo, ¿verdad?, para la clase de anatomía macroscópica, encontrarán aquí que está dividido en introducción, generalidades, metodología, que incluye la asesoría, las estrategias, los materiales y recursos, las actividades de aprendizaje, los medios de comunicación e interacción que van a ser a través del foro de consultas académicas. Un apartado de importantes, las estrategias y criterios de evaluación, los links de la bibliografía que va a ser utilizada en esta clase. En esta clase se utilizará el libro de Gray, el libro de Gardner y el Atlas de Anatomía de Sobota. Usted en esta programación didáctica encontrarán los links donde podrá acceder virtualmente a esta bibliografía. A continuación encontraremos en las generalidades del curso de anatomía esta carpeta que es la calendarización. La calendarización comprende el calendario de clases, el calendario de actividades acumulativas y el calendario de los exámenes teórico-prácticos. El calendario de la clase, como les dije anteriormente, la clase está dividida en una parte teórica y una parte práctica. Aquí en esta columna encontrarán la fecha, el día y la fecha, el mes en esta columna, el día y la fecha en esta otra columna. En esta columna vienen las exposiciones, o sea, las clases teóricas, y en esta columna las clases prácticas que se verán ese día. El día de hoy estaremos dando la bienvenida, la presentación del programa, la presentación de la programación didáctica, las normativas de la clase y la forma de evaluación. Una vez terminado este video, el alumno deberá pasar a su clase práctica, ¿verdad? Encontrará en su aula virtual una carpeta que se llama práctico. Ahí encontrará la clase práctica número 1, de la cual debe estudiar el hueso del externón, las costillas, las clavículas. En la carpeta de resúmenes deberá aprenderse el tema número 1.
Esta es una clase con un vocabulario totalmente nuevo. Quizás nunca haya escuchado las palabras, con un vocabulario difícil, por lo tanto se les recomienda que estudien a diario por lo menos 4 o 5 horas diarios y se les recomienda tema visto, tema aprendido. El objetivo de esta clase, uno es aprobar la clase y el otro es adquirir todos los conocimientos anatómicos que son la base de todo médico. Esta es los términos en que se habla los médicos, ¿verdad? Cualquier médico, y la forma y los vocabularios que encontrarán en los expedientes. Luego pasaremos a la calendarización de actividades acumulativas. En las actividades acumulativas, recuerden que tenemos un acumulativo de 10% por cada parcial. En este caso tendremos el calendario acumulativo, ¿verdad? En este parcial deberán participar en el foro de bienvenida, en el foro de cafetería, leer la programación didáctica y desarrollar el foro. Para todas estas 3 actividades tienen 7 días programados, ¿verdad? Del 25 de enero al 1 de febrero. Se les sugiere, por favor, no dejar a último día estas actividades porque puede ser que ese día no haya fluido de luz eléctrica, el internet falla, entonces por eso se le han dado 7 días para que no haya excusa de que porque no había luz o porque no había internet no subió la tarea. Haga su tarea a partir del primer día. Si el primer día no tiene luz, pues tiene el segundo día. Si el segundo día no hay internet, pues tiene el tercer día. Sería muy difícil que 7 días a la semana no haya luz y no haya internet. Las fechas son únicas, no se cambian y por lo tanto se le sugiere no deje su tarea para último momento. Entonces, estos foros tienen un valor de 5% y hará una prueba práctica y una prueba teórica para que usted se familiarice con la forma de preguntar en la parte práctica y la forma de evaluar en la parte teórica. Luego también encontrará el calendario de los exámenes teórico-prácticos, o sea, las fechas en que se van a hacer los exámenes. Las fechas también irán incluidas en el calendario de clase, irán las clases que se van a ir desarrollando día a día, los exámenes que entrarán ese día, los días feriados que están programados en este primer periodo. Le recomiendo que a diario revise sus calendarios para que esté bien enterado de las actividades programadas para ese día. Luego de leer la programación, el programa de la asignatura, la programación didáctica, la calendarización, el alumno debe ingresar al foro de presentación, al foro de cafetería, al foro de consultas académicas. Este foro de consultas académicas es el medio que utilizaremos de comunicación, ¿verdad? Usted puede comunicarse cuando quiera de 8 a 2 de la tarde y esperar un máximo 48 horas para que su respuesta, para darle respuesta a su consulta. Cuando varios alumnos consultan al mismo tiempo el mismo tema, entonces coloca el aviso, un aviso diario, siempre todos los días va a aparecer un aviso donde se le va a dar respuesta a sus preguntas en forma general, porque a veces varios alumnos hacen la misma pregunta. Se le recomienda entre a diario a su plataforma, lea el aviso que todos los días se escribe, en ese aviso le dará el tema que debe estudiar, el orden que debe de seguir, primero a dónde tiene que entrar, en segundo lugar a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer como tercer punto en esas 2 horas de clase.
Entonces ahí lo vamos a ir guiando en el aviso le vamos a ir guiando de todas las actividades que tiene que ir realizando. En esta carpeta encontrará la lista de los alumnos matriculados, hasta la lista que registro tira sobre los alumnos matriculados en la sección. Y luego pasamos al primer parcial, ¿verdad? El aula virtual va a estar organizado en primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial, quinto parcial. Y todos tendrán la misma estructura. En este primer parcial usted tendrá los objetivos de la clase, usted le da clic y podrá saber qué es lo que tiene que usted saber del tema número 1. Cómo se define la anatomía, cómo se divide la anatomía, cuál es la historia de la anatomía, las relaciones con otras ciencias, la posición anatómica, los planos, generalidades de huesos, músculos, vasos sanguíneos. Ok. Los objetivos y las actividades. Luego tendrá una carpeta donde están todas las clases. Usted le da clic aquí y encontrará la clase número 1, la clase número 2, la clase número 3A, la clase número 3B, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 clases, ¿verdad? Incluye el primer parcial. Por lo general, cada 2 a 2 semanas y media se hace un examen. Cada 2 semanas y media usted tendrá un examen teórico y un examen práctico del parcial. Así que se le recomienda que lea diario, tema visto, tema aprendido. Aproveche el fin de semana para leer el resumen general, las figuras a evaluar, ¿verdad?, de Sobota en el examen práctico y que estudie todas las preguntas que están en su guía de estudio. Por ejemplo, abriremos la clase número 1, donde habla sobre las generalidades. Aquí vamos a ver generalidades. En esta clase tendremos qué es la anatomía, cómo se define la anatomía, de dónde viene, las ramas de la anatomía. La anatomía puede ser macroscópica, microscópica, la historia de la anatomía, toda la historia de la anatomía y un breve resumen de cada uno de los aparatos que componen el cuerpo humano y qué hace cada uno de esos aparatos del cuerpo humano. Y así en la clase número 2 usted encontrará todos aquellos aspectos de la nomenclatura anatómica, qué es la posición anatómica, cuáles son los términos que se usan en anatomía, y así nomenclatura anatómica, qué es la anatomía, de dónde deriva, los conceptos, la posición anatómica, en qué consiste, cuáles son los planos, que se divide, cuáles son los términos direccionales, los términos de movimiento, los términos de comparación, que usted debe estudiar y debe memorizar. Igual la clase número 3 hablaremos del sistema esquelético, la 3B de las articulaciones, las 4 de generalidades de los músculos, de la región pectoral, la mama. Hablaremos de la región pectoral, de la región dorsal, de la región axilar, de la región braquial, del plexo braquial, del brazo, de la región del antebrazo, arterias, venas del miembro superior, todos los aspectos de la mano, el retináculo. Esas son las clases. Luego de que usted ha leído la clase del día, se pasaría a leer el resumen que corresponde a ese día. Entonces, en el resumen de ese día, lo tenemos aquí, le damos clic, lo abrimos y encontraremos todo, ¿ves? Que es la anatomía, ramas de la anatomía, historia de la anatomía,
Aquí tenemos todo el tema número 1, se le sugiere tema visto, tema aprendido, el vocabulario es difícil, es nuevo, es necesario dominar este lenguaje porque es la forma de comunicación entre los médicos. Luego, después de que ella vio la clase teórica 1, vio el resumen teórico, para cada clase se va al video, ¿verdad? Hay un video de algunos aspectos teóricos y hay algunos videos de algunos aspectos prácticos. En este video puede que encuentre un video clase sobre la parte práctica. En la parte práctica usted encontrará los atlas, ¿verdad? El atlas de Netter, de las estructuras del primer parcial, el atlas de Sobota, de todas las estructuras que entran en el primer parcial del atlas de Sobota. Luego encontrará usted las clases prácticas, la clase práctica número 1. En este caso vamos a abrir la clase práctica número 1. Primero usted leyó la clase teórica 1, el resumen de la clase teórica 1 y luego se va a el video teórico y el video práctico y después usted se queda memorizando la clase práctica de ese día, en que está la clase práctica número 1, atlas de Sobota, que se va a ver la cintura escapular que comprende la clavícula y la escápula y los huesos del miembro superior. La cintura escapular es la clavícula y la escápula. Entonces usted para el primer día de clases tendrá que aprenderse las costillas, tendrá que aprenderse este hueso que se llama el esternón, la clavícula. Entonces aquí le hablamos del esternón, cuáles son las partes del esternón, aquí se las escribimos, usted debe memorizarse esta figura, Luego le hablamos de la clavícula, estas son las partes de la clavícula, debe memorizarse la clavícula, ¿verdad? Y la escápula. Hasta ahí llega el primer día de clases. Luego los siguientes huesos los va a ver en el segundo, en el tercero, en el cuarto día y se los tiene que ir memorizando porque en su examen práctico le aparecerá la figura sin nombre. Entonces, como en su examen práctico aquí tienen esto que dice figuras de Sobota, usted tiene que saber el nombre de todas las estructuras porque en su examen práctico le pondrán 15 preguntas sobre imágenes y usted debe decir el nombre de la estructura que se le está solicitando identifique. Entonces usted puede ver, este es el atlas de Sobota, no tiene ningún nombre, este es el sistema vascular, las arterias. Recuerden que las arterias salen del corazón y llega a cada uno de los órganos, a cada uno de los músculos, de los huesos, llega a la cabeza, llegan a la mano, a los miembros inferiores, llevando sangre oxigenada. Luego tenemos el sistema venoso. El sistema venoso inicia desde los pies o desde los órganos hacia el corazón, va de regreso al corazón. Las arterias salen del corazón a los órganos, a las extremidades superiores, a las extremidades inferiores, al cuello, a la cabeza. Y el sistema venoso regresa, lleva sangre desoxigenada y regresa desde las extremidades superiores, extremidades inferiores, desde la cabeza y va de regreso al corazón para que el corazón lo mande a los pulmones a oxigenarse. Luego tenemos aquí la mandíbula, usted ya se sabe cómo se llama esta parte. Entonces en cualquier lugar le puede aparecer una flechita o un puntito. Por ejemplo aquí pueden ponerle la flecha y diga, identifique esta estructura o diga el nombre de esta estructura. Aquí tenemos la mandíbula vista por la parte posterior, la mandíbula vista por la parte anterior. Miren, esta es la cara posterior. Luego están los músculos, ¿verdad? El músculo que se divide en músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. El músculo cardíaco es el músculo del corazón. El músculo liso es el músculo que está en las vísceras, en los intestinos, en el útero,
en el estómago, en la vesícula biliar. Ese es el músculo liso. En las arterias hay músculo liso. Y este músculo, el músculo que mueve las articulaciones, es el músculo esquelético. Todo músculo tiene una arteria que lo irriga, una vena que le da el drenaje venoso y un nervio que lo inerva. Entonces, cuando están juntas la arteria, la vena y el nervio, le decimos paquete neurovascular. Todos los músculos tienen un paquete neurovascular, todos los órganos tienen un paquete neurovascular. Los músculos tienen funciones. Todos los músculos tienen, donde comienza se llama origen y donde terminan se llaman inserción. Y todos los músculos realizan una función. Usted deberá aprenderse el nombre de cada uno de estos músculos, ¿verdad? Cada uno de estos músculos, cuál es su función y quién lo inerva. Tanto los músculos de la cara como los músculos del miembro superior. Esta es la irrigación de la cara, esta es la arteria facial que irriga la cara, esta es la vena facial que drena el contenido venoso de la cara, este es el nervio trigémino que da la inervación sensitiva. Los nervios nos pueden dar dos tipos de inervación, la inervación sensitiva, que es la sensibilidad, si está blando, si está duro, si está frío, si está caliente, si es liso, si es rugoso, y el músculo motor que permite el movimiento de los músculos, el nervio motor que permite el movimiento de los músculos. Entonces la cara tiene una inervación motora dada por el nervio facial y una inervación sensitiva dada por el nervio trigémino. Aquí tenemos las estructuras neurovasculares de la cara, la arteria, la vena y el nervio facial, que da un ramo cervical, un ramo bucal, un ramo cigomático, un ramo temporal y inerva todos los músculos de la expresión facial. Aquí tenemos la irrigación de la cara, que es la arteria facial, el drenaje de la cara por la vena facial, y aquí tenemos la glándula parótida que produce saliva y que drena su contenido a través del conducto de Steno, que es este que está aquí, o conducto de la glándula parótida, que drena a nivel del segundo molar superior. Entonces usted debe de saberse el nombre de todas estas estructuras. Para usted saberse el nombre de todas estas estructuras, usted tiene una clase práctica 1, una clase práctica 2, una clase práctica 3, 4 y 5. Además tiene el atlas de Sobota donde están todas esas estructuras rotuladas. Entonces el orden que usted debe seguir es primero aprenderse la clase prácticas, todas las clases prácticas, repasar el atlas de Sobota y luego tratar de contestar sin ver las figuras prácticas de Sobota. También aquí le puse otras imágenes que le servirán de repaso del tema 1, repaso del tema 2, repaso para que usted, una vez que ya se sepa la clase 1, la clase 2, la clase 3, que ya se aprendió todas las figuras de Sobota, que ya puede identificar cualquier cosa, usted puede ir a repasar las estructuras en estas clases de repaso. Encontrará los libros de consulta. Los libros de consulta le dije que era el libro de Gardner y el libro de Gray, el atlas de Sobota. En la programación didáctica usted encontrará un link donde usted puede encontrar esta bibliografía de forma virtual. Y adentro de esta carpeta usted tiene los capítulos del libro de Gardner, ¿verdad? Este es la primera parte, que es la introducción. La segunda parte que habla de las generalidades del sistema muscular, la tercera parte que habla generalidades de los aparatos y sistemas, el capítulo 4, 5, 6 y 7 que habla del miembro superior, tanto huesos, músculos, arterias, venas, drenaje linfático y mama. Además se le va a incluir también una carpeta donde estarán las guías de estudio. Les recomiendo que entren los fines de semana, que traten de aprenderse las preguntas tipo, que les orientarán sobre
el tipo y la forma de preguntas para su examen teórico. Habrá un apartado de actividades donde estarán las tareas, en este caso serán los foros y las pruebas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sean bienvenidos ustedes a la clase. Recuerden, es una clase de contenido extenso, vocabulario difícil. Si usted quiere alcanzar los objetivos y aprobar la clase y dominar los contenidos de la cátedra, se le recomienda un estudio de 4 a 5 horas diarias. Gracias, tengan un buen día y hasta mañana.